Solo en ti confía mi corazón, mi mente y atención en ti se pueden refugiar. Solo tú me das la libertad en medio del dolor, la oscuridad y tempestad. Y aunque la vida se empiece a apagar en medio del temblores y huracanes, me protegerá. Y aunque mis fuerzas se empiecen a acabar, la luna no aparezca y las estrellas dejen de brillar, contigo quiero estar hasta la eternidad. Aunque mi corazón no pueda más, ahí estarás para sanar y restaurar. Yo sé que no me soltarás, contigo quiero estar. Solo en ti confía mi corazón, mi mente y atención en ti se pueden refugiar. Solo tú me das la libertad en medio del dolor, la oscuridad y tempestad. Y aunque mi vida se empiece a apagar en medio de temblores y huracanes, me protegerá. Y aunque mis fuerzas se empiecen a acabar, la luna no aparezca y las estrellas dejen de brillar, contigo quiero estar hasta la eternidad. Y aunque mi corazón no pueda más, ahí estarás para sanar y restaurar. Yo sé que no me soltarás, contigo quiero estar. Y aunque mi vida se empiece a apagar en medio de temblores y huracanes, me protegerá. Y aunque mis fuerzas se empiecen a acabar, la luna no aparezca y las estrellas dejen de brillar, contigo quiero estar hasta la eternidad. Contigo quiero estar hasta la eternidad. Y aunque mi corazón no pueda más, ahí estarás para sanar y restaurar. Yo sé que me levantarás, contigo quiero estar. Tú me levantarás. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están todos ustedes? Estamos iniciando nuevamente un tema más. El día de hoy nuevamente ya estamos para darles a todos los internautas el tema que hoy vamos a estar tratando, es la justicia de Dios y la justicia del mundo. Y les invitamos a que estén
pues participando con nosotros. Pueden dejar incluso sus comentarios en la caja ahí que tenemos para todos aquellos, ya sea que quieran dar una sugerencia de algún tema posterior o quieran aportar algún versículo bíblico o pedir alguna oración, pues entonces pueden dejarlo en la caja de comentarios. Y ahorita pues estamos ya iniciando entonces el tema nuevamente. Les invitamos a que se suscriban también al canal, le den like, le den me gusta ahí para que puedas difundir este mensaje de salvación a más personas. Si a ti te ha parecido estos temas han sido interesantes y estos temas han sido pues que te hayan bendecido tu vida, puedes al momento de suscribirte y al darle like, me gusta en la manita arriba, pues vas a hacer que se difunda más estos videos y llegue a más personas. Si tú quieres evangelizar, también puedes compartir el link en tus redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, para que este mensaje crezca, para que las personas conozcan más de la palabra de Dios. Entonces te invitamos a que pues hagas esto, y ahorita pues vamos a estar tratando el tema. Tenemos nuevamente a las invitadas, a la hermana Vale y a la hermana Amelia, para que pues a ver, hermanas, quieren dar un saludo a los escuchas. Bueno, bendiciones, hermanos. Buenas noches. Adiós. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Muy bien, pues bueno, vamos a estar tratando ese tema. Saben que es importante a veces, al momento que tocamos un punto, ¿verdad? Cada uno tiene ciertas preguntas, entonces pues esto enriquece más el tema. Entonces pues vamos a estar con diferentes preguntas y vamos a tratar de responder a través de la palabra de Dios todas estas cuestiones que a veces nos pasan por la cabeza, ¿verdad? Ciertas preguntas que tenemos acerca de la justicia de Dios. Mucha gente se pregunta también por qué Dios permite la maldad, por qué estamos viviendo en un mundo lleno de muchas veces de falta de amor, de carencias, enfermedades, y entonces todo esto nos lleva nuevamente a la justicia de Dios. ¿Por qué es que estamos pasando todas estas situaciones? Y todo tiene un porqué, la palabra de Dios nos establece eso. Entonces vamos a estar tratando hoy el tema de la justicia de Dios y la justicia del mundo. Entonces, bueno, vamos a hacer una oración para que todos ustedes en este momento también se pongan a orar juntamente con nosotros, y vamos a pedir al Espíritu Santo para que nos dé esta sabiduría, este tema nos pueda Él guiar para cómo tratarlo. Entonces vamos a cerrar los ojos, vamos a concentrarnos en Dios, vamos a hablar con el Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Señor Dios, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias porque estamos nuevamente escuchando este tema. Señor, te pedimos que tú desarrolles este tema para muchas personas que van a estar escuchando posteriormente la grabación. Que tú seas, Padre, el que nos dirija, Señor, todo lo que vamos a hablar. Espíritu Santo, tú manténnos en esta coinonía, en esta unión, Señor, que cada uno de nosotros esté dando un punto de vista conforme al Espíritu Santo. Guía todo este tema, Señor, que tú seas el que esté presente en este momento con nosotros para que estas cuestiones y preguntas sean liberadas con la palabra de Dios. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú hagas esto en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, y te pedimos también por todas las personas que quizás por primera vez están escuchando este mensaje, que sea edificante para sus vidas, que sea de bendición para sus vidas. Toca sus corazones a estas personas que van a estar escuchando, que van a estar discerniendo, que van a estar obedeciendo este mensaje. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces vamos a tocar el tema la justicia de Dios y la justicia del mundo. Primeramente, ¿qué podemos nosotros o qué podemos opinar? ¿Qué es justicia? Primeramente, podemos ahí dar unas opiniones acerca de qué podríamos pensar acerca del tema ¿qué es la justicia? ¿Tiene alguna opinión alguna de ustedes? Pues para mí la justicia es como la parte del equilibrio que se dirige hacia la verdad y hacia lo que es correcto. Ok, correcto, muy bien. Entonces, la igualdad, ¿no? Así es. Ok. ¿Tienes alguna opinión, Mari? Sí, pues la justicia, pues para mí es igual, como dice la hermana Amelia, ¿no? Es ser la igualdad, ¿no? El ser justos
hacia el uno, hacia el otro, ¿no? O sea, pues ahora sí que la igualdad. Ok, bueno, ahora dentro de todo esto también nos lleva a otro punto, ¿no? Por decir, tocarlo ahora, y quién nos establece qué es lo justo. Eso nos lleva a otro punto, ¿no? Porque, por decir, me viene harta de las mujeres, ¿no? Por decir, en los países del Oriente, por decir, los árabes, los musulmanes, pues el hecho de que la mujer esté sometida a lo mejor a reglas de ellos, para ellos es justo, tal vez para el mundo no es justo. Entonces, ¿quién nos pone lo que es justo y lo que no es justo? Por eso hablábamos del tema, iniciando estábamos tocando el tema de la justicia del mundo y la justicia de la tierra, que realmente, entonces son dos cosas diferentes. Muchas veces lo que nosotros le llamamos justicia aquí en la tierra, para Dios es injusticia. Una de esas cosas, y es algo también muy delicado, el tema del aborto, que para aquella mujer que fue o tuvo algún percance de situación sexual o ¿cómo llamarlo? Pues quizás no percance, más bien no planificó, o tal vez una violación, y entonces muchas veces el debate acerca de si debe o no debe tener ese embarazo. Entonces para ella muchas veces sería justo que ella decidiera abortar el producto, abortar el bebé, y para ella es justo, porque quizás vivió una violación. Para las leyes de las naciones, pues es precisamente lo que está en cuestión, qué es lo justo y qué no es lo justo. Dios ya tiene una respuesta acerca de eso en su ley, pero es ahí donde entramos entonces, ¿quién impone la justicia para que realmente sea igualitario, o que la justicia imponga el orden? ¿Qué podemos hablar acerca de eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es la justicia en particular? ¿Quién la impone y qué nos dice que es lo correcto y lo que no es? Pues quien impone, o sea, la verdadera justicia y la correcta es Dios, porque nosotros podemos tener una idea de lo que para nosotros propiamente es bueno o es correcto, pero la verdadera justicia y el verdadero equilibrio en cuanto a la verdad lo tiene Dios, y está en su palabra. Uh-huh. De hecho, por si muchas de las leyes que tenemos vigentes en la Constitución y las leyes, los griegos proceden también de la palabra de Dios. Es una cuestión que hasta ellos mismos se dan cuenta que la justicia, la ley de Dios es perfecta, al punto de que imparte igualdad hacia los derechos de los demás. Y el primer mandamiento de la ley de Dios incluso es amar a Dios por encima de todas las cosas, que es un respeto por Dios. Y el segundo significa amar a tu prójimo como a ti mismo, y eso significa, dice la palabra de Dios, cumplir toda la ley, estar en la justicia. Dice, quien hace estas cosas, sobre él no hay condenación, ¿no? Entonces, cumpliendo la ley de Dios, ¿no? Correcto. Entonces, de hecho, hay mucha discrepancia entre las cuestiones, porque dice ahí la palabra de Dios en el libro de Isaías 5:20. Ahí tenemos una situación en la cual Isaías 5:20 dice: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Versículo 22 dice: ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida, y los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Qué cosa tan increíble lo que dice la palabra de Dios. O sea, hay veces leyes que están protegiendo al delincuente, hay leyes que están protegiendo la maldad. Como te decíamos, si existieran leyes que aprueban el aborto, estarían protegiendo a la muerte, estarían protegiendo el asesinato, y eso es algo que ante la ley de Dios, Dios aborrece. Él no está de acuerdo con eso. Entonces, entonces la justicia, una es la de la tierra, otra es la de Dios. Y entonces dice aquí que incluso el versículo 20 dice que hay de los que a lo malo le dicen bueno. Entonces, para tener una justicia más certera, más fructífera para la sociedad y para las familias, entonces esto nos lleva a conocer la ley de Dios, ¿no?
Bueno, hasta ahorita hay alguna pregunta de parte de las hermanas, algún cuestionamiento, alguna situación. ¿No? Todo bien, perfecto. Entonces igual, vuelvo a repetir a los que nos están escuchando, también tenemos la caja de comentarios para que si ustedes tienen algún tema en particular que quieran que tratemos o que veamos posteriormente, lo pueden hacer. Y también si tienen preguntas acerca de este tema, también pueden dar sus preguntas y podemos estarlas contestando a la brevedad. Entonces, bueno, ahí está. Primera cuestión, entonces quiere decir que Dios se adjudica la perfección. Él es omnisciente, omnipresente y lo más importante de todo es omnipotente. Quiere decir que Él puede todas las cosas porque Él tiene una gran sabiduría. Entonces, por lo tanto, Él dice lo que es bueno y lo que es malo. De acuerdo a Isaías 5:20, Él constituye lo que es bueno y lo que es malo. ¿No? Muy bien. De hecho, aquí hay un versículo en Levítico 19:15 y dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Ok, entonces ahí está hablando muchas veces las apariencias, ¿no? Una de las cosas que ahorita está tocando ese punto son las apariencias, que muchas veces ves a la señora, puede ser la señora que está golpeando al fisicoculturista, ¿no? Y entonces tú llegas y el fisiculturista se está defendiendo y hasta le das otras patadas al fisiculturista, no sabes realmente qué está pasando, estás viendo según las apariencias, porque tú dices la señora, pobre señora, y tú no sabes si es la que le acaba de robar el celular. O sea, entonces estamos haciendo mal los juicios de acuerdo a una mala perspectiva. Entonces tenemos que ser justos. Dice aquí, no importa, mencionaba nuevamente Sí, Levítico 19:15, no harás injusticia ni en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces, dice ahí, no harás injusticia en el juicio. Eso es cuando están ya presentes las autoridades. Y dice, ni favorecerás al pobre, ni complaciendo al grande. O sea, no importa el que es pobre, ni el que tiene dinero. Dice aquí que la justicia tiene que prevalecer. Juzgarás con justicia. Para eso, como decíamos, tenemos que tener leyes y estatutos para poder cumplirlos y obedecerlos. El libro de Romanos, capítulo 7, y habla, fíjate qué es esto, a veces el ser humano quiere cumplir su propia ley, porque tenemos una ley, la ley del pecado. Es interesante, tenemos una ley que es la ley del pecado, y entonces nos está diciendo que tenemos una ley en nuestro cuerpo, en nuestra carne, y por eso es que necesitamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida para poder impartir justicia, sin movernos por nuestros sentimientos y favorecer a veces a la injusticia. Hay veces hay padres que incluso al malvado lo cubren y al hijo justo lo inculpan, lo tachan como el diablo, al hijo que obedece, al hijo que le echa ganas en las cosas de Dios, y aquel que hace disturbios, aquel que les falta el respeto a los padres, y a ese lo cubren, lo protegen los padres. Muchas veces pasa eso. A veces en la casa están tomando, están fumando, están amedrentando a los papás, y es el hijo favorito. Quizás porque le salió un ojo azul, aunque el otro lo tenga café. Pero la cuestión es de que la injusticia, a veces los padres se dejan llevar por las apariencias, y eso es injusticia. Ante Dios es injusticia. De hecho, hay un versículo en la Biblia que dice también: padres, no exasperéis a vuestros hijos, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Exactamente. Efesios 6:4. Entonces ahí para que también veamos que aunque los padres también, sí, dice la palabra de Dios en Éxodo, honra a tu padre y a tu madre para que te tengas larga vida, pero dices ahí Efesios, ¿qué te digo? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Efesios qué? 6:4. 6:4. Entonces ahí ya entramos con leyes, ya vieron, ya entramos con leyes, de acuerdo a la palabra de Dios. También hay una ley, por así decirlo, que también amonesta a los padres cuando están molestando a los hijos injustamente,
cuando les están quitando la fe, eso es violar la ley de Dios también. Cuando impides que los niños se acerquen a Cristo, cuando los jóvenes no los dejan venir a la iglesia, cuando los padres los están molestando por otras cosas. Esta ley aplica, dice Efesios 6:4, dice entonces, y vosotros padres, no provoques a ira a vuestros hijos. Es un pecado, o sea, que el padre esté molestando al hijo sin razón, sin formación espiritual, sino dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, está hablando no conforme a tus deseos, porque hay padres que incluso se enojan porque el padre es médico o abogado o arquitecto y dice, y mi hijo tiene que ser abogado, arquitecto y médico, si no, no lo voy a reconocer. Y eso es algo que no viene de acuerdo a la ley de Dios. El hijo tiene que decidir qué es lo que va a hacer en la vida y claro, tiene que ver mucho los ideales y lo que ve en casa, pero también no podemos nosotros imponerles a los hijos nuestros propios sueños o deseos. Y eso es a veces que el padre se está frustrado porque quiso ser artista y a veces al hijo dice, pues mi hijo sí va a ser artista porque yo quería ser artista. Y entonces lo forza a hacer cosas muchas veces que están en desacuerdo. Hay veces hijos, a veces se enamoran de la palabra de Dios, se enamoran del ministerio y quieren servir como pastores, como líderes. Y a veces los padres dicen, ¿qué te pasa? Te vas a morir de hambre, tú tienes que ser abogado, tú tienes que tener una profesión, vas a deshonrar a la familia. Todo esto muchas veces ante sus propios ojos creen que es bueno, pero realmente no es así. Entonces dice, vosotros padres no provoques a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto quiere decir que tenemos los padres que guiarnos bajo la ley de Dios. Eso es lo que nos está hablando la palabra de Dios en esa parte, ¿no? Entonces es otra cosa. Teníamos el libro de Romanos. Libro de Romanos, aquí tenemos otra ley, incluso también versículo versículo 4, 7:4, libro de Romanos, ahí está otra ley más y que aplica la ley del pecado. Esta es otra cosa, también hay gente que dice yo estoy en Cristo, soy nueva criatura, pero luego sigue dando problemas, sigue teniendo la ira, el enojo, el odio, la amargura, la contienda, el pleito. Entonces dice el capítulo 7, versículo 4 de Romanos, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Esto está hablando cuando nosotros renunciamos a la ley del pecado, hermanos. Si nosotros andamos bajo la ley del pecado y no hemos nacido con Cristo Jesús, entonces el pecado se enseñorea de nosotros. Eso quiere decir que los vicios se van a enseñorear de mí. Hay un espíritu, una ley que está en el cuerpo, en la carne, que se llama yo quiero hacer lo que yo quiero. Y si para unos es bueno fumar marihuana, mota, entonces para esa persona no es libre porque está bajo la ley del pecado. Entonces necesita un Salvador, necesita al Hijo de Dios para ser verdaderamente libre. Dice la palabra que si el Hijo te liberta seréis verdaderamente libre. Entonces nosotros necesitamos ese libertador Jesucristo para que la ley de Jesús esté sobre nosotros y la ley del pecado ya nos enseñoree más sobre nosotros. Dice el versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Entonces tú tienes que venir a Cristo Jesús, tú tienes que aceptar la sangre de Cristo, tú tienes que morir en tus pasiones, en tus pecados, sabiendo que ahora Jesús te da vida a través de su palabra y de su sangre. Entonces dice, tienes que morir mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Jesús resucita al tercer día de acuerdo a las Escrituras y en ese momento trae vida para nosotros. Entonces todo aquel que muere en Cristo también resucitará juntamente con Cristo en una vida nueva. Eso es lo que a veces tú quieres hacer tu justicia con tus propios métodos, a veces tú quieres cambiar tu carácter con tus propios métodos, a veces tú quieres ser diferente, dejar de mentir en tus propios métodos, pero tiene que ser a través de la sangre de Cristo que Él produzca en ti eso. Para eso tienes que renovar tu mente a través de la ley de Dios. Esto viene también en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2.
que nos dice no te conformes, dice no te adaptes. Voy a leer ahorita una traducción aquí más actual, dice no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento. O sea, tú tienes que desechar muchas veces los aprendizajes de la ley de la justicia de esta tierra. En esta tierra te dice cuánto tienes, cuánto vales, el que tiene las influencias es el que prospera, el que dicen por ahí incluso el que no tranza no avanza, te dice el que ejecuta la ira es el que lo van a escuchar. Y entonces esa es la justicia de esta tierra. Y muchas veces sí, lamentablemente las autoridades están corruptas. A veces el que tiene dinero es el que compra a los jueces, porque es una justicia imperfecta la de esta tierra, pero la de Dios es perfecta. Y por eso Dios dice ahí, el versículo 2 de Romanos 12:2 dice, y no os adaptéis a este mundo, no te adaptes a este mundo, a lo que el mundo te dice. En este caso es, sea una persona violenta, sea una persona agresiva, ten dinero, ¿sí? Entonces, no te adaptes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Eso es la palabra de Dios. Dice, para que compruebes cuál es la buena voluntad. La voluntad, o sea, la justicia de Dios, agradable y perfecta. Eso dice la palabra de Dios. Por eso a veces dice, pero es que si yo obedezco la ley de Dios, me van a ver la cara, van a pasar sobre mí, van a herirme, van a lastimarme. Pero dice la palabra de Dios que el que conspire contra de ti caerá delante de ti. Esto viene en el libro de Isaías 54, versículo 15. Dice aquí, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. O sea, fíjate, cuando una persona está en la justicia de Dios, cuando obedece la voluntad de Dios, tiene un vengador que es el Señor. Y para eso incluso el versículo dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Esto lo vemos también en el libro de Romanos 12:19. Dice lo siguiente, la palabra de Dios dice, Romanos 12:19, dice, no os venguéis vosotros mismos, porque hay gente que quiere tomar su justicia por su propia mano. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. O sea, quiere decir que Dios está molesto cuando alguien hace caer a una persona cristiana, cuando alguien hace caer a una persona que obedece a Dios, que no es conflictivo, que no es iracundo, que intenta hacer las cosas bien, que habla con la verdad. Y dice Dios, a cualquiera que le haga daño a una de esas personas, dice, deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y es que es algo a veces complicado, porque a veces nuestra ira, nuestro enojo, nuestro coraje, a veces nosotros nos empieza a ganar y queremos hacer nuestra justicia. Pero tenemos que ver lo que Dios nos está hablando acerca de su ley. El hombre, cuando desecha la ley de Dios, es cuando él empieza a ser corrupto, cuando empieza a corromperse, cuando las cosas empiezan a salir mal, porque no está sujeto a la voluntad del Señor. Tenemos por ahí, tenemos otro versículo por ahí, entonces de Romanos, ¿no? Seguimos con Romanos, capítulo 7, versículo 4, que decíamos, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, decíamos, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin que llevemos fruto para Dios. Ahora dice el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, dice, obraban en nuestros miembros. ¿Qué mora en nuestros miembros, hermana? ¿Qué será lo que mora en nuestros miembros? El pecado. Sí, qué pecado. A ver, vamos a ver, por decir, la autoridad, a las casadas, el esposo les ordena algo, ¿y qué produce a veces en la mujer? Pues enojo. Enojo. Cuando a veces una autoridad en la iglesia te dice no sea malito, no sé, ponga su teléfono en modo vibración o no esté contestando las llamadas. ¿Y qué pasa? ¿Qué produce en esa persona? Pues también enojo. Enojo. ¿Y qué está pasando dentro de sus miembros? Dice aquí la palabra, el versículo, dice el 5, ¿no? Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte.
¿Sabe cuáles son esas manifestaciones? ¿Alguien quiere dar algún comentario acerca de eso? Tenemos una referencia en la Biblia como Gálatas 5. Pues sí, todas las los frutos de la carne. De la carne, exactamente. A veces la gente dice, yo ando en el Espíritu. Y dice, y hasta se enojan cuando el pastor le dice, no, usted anda en la carne. Y se enojan. Y entonces dice, ¿usted qué sabe, no? Usted no sabe, está juzgando de mal. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios en Gálatas 5? Fíjate lo que dice. Adelante. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice aquí, 19, ¿verdad? Decíamos. Dice, y manifiestas. ¿Manifiestas son las obras de qué? De la carne. De la carne. ¿Eso qué quiere decir? Que se pueden ver. Se pueden ver. Entonces, como decíamos, puedes decir que andas en el Espíritu, pero realmente, de acuerdo a lo que dice Gálatas 5, 19, realmente las obras de la carne se pueden ver. Por eso es que es muy difícil, hermanos, cuando nosotros como pastores estamos constantemente en la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos va redarguyendo, nosotros podemos ver cosas que la gente no puede ver porque tenemos los sentidos ejercitados, agudizados por la experiencia de estar llevándolos continuamente a cabo. Y entonces vemos esto, las manifestaciones de la carne es un claro ejemplo de que la gente no anda en el Espíritu y anda bajo la ley del pecado y por lo tanto obra bajo la desobediencia y bajo la injusticia, violando las leyes de Dios. Entonces dice el 19, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. Cuando nosotros decíamos en el matrimonio, cuando hablamos nosotros de que engañamos, mentimos, jugamos con los sentimientos de las personas, hermano. Esto se llama injusticia. Estamos hablando hoy del tema de la justicia del mundo y la justicia de Dios. Y dentro de eso jugar con las emociones, los sentimientos, no ser unas personas honestas, sinceras con lo que nosotros hablamos, eso es injusticia. Por eso el adulterio se considera eso. Porque dentro del adulterio se habla de la mentira, se habla de la falta de respeto, se habla de el no valorar a la persona. Entonces es una cosa que es una obra de la carne, es una manifestación de la carne. Aquella persona que anda viviendo en mentiras y en engaños es una persona que no tiene la ley de Dios y por lo tanto anda en injusticia. Entonces aquí habla de la injusticia, manifiesta la obra de la carne, en este caso el adulterio. ¿Qué otra parte tenemos por ahí de las obras de la carne? ¿Alguna que quieran comentar ustedes? Va otra vez ya la fornicación, ahí va otra vez, ¿no? También está ligado con el adulterio. La fornicación es utilizar a la persona nada más para satisfacerse. Lascivia. Igual lo mismo lascivia, o sea, esto es satisfacerse nada más una necesidad sexual y no hay un compromiso, no hay un amor, no hay una honestidad, no hay una sinceridad. Eso también, estos son las cuatro manifestaciones de la carne, que es adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Hay gente, incluso decíamos, vive a lo mejor en unión libre, y la pregunta es ¿por qué viven en unión libre? Porque no quieren un compromiso. Porque muchas veces nosotros podemos pensar, no, y si esto nos resulta, yo quiero tener un botón que dice expulsar, ¿no? Entonces salgo y renuncio a todo y dejo todo ahí. Entonces, pero eso no es un compromiso. Y Dios quiere un compromiso. Igual también cristianos de 2 meses, de 3 meses, cristianos que en una semana le pidieron una muestra a Dios y si Dios no les complace esa muestra y renuncian a todo. Eso también es una falta de ¿qué? De compromiso, ¿no? Entonces ahí está. La 3 es enemistades. Tenemos ahí Ahí en el 20, ¿no? En el idolatría. ¿Sí, no? Idolatría, bueno, es que... La idolatría, que es, vuelvo a repetir, todo esto son injusticias, ¿eh? De acuerdo a la justicia de Dios, es injusticia todo esto. La idolatría, ¿en qué refiere la idolatría? Todo aquello que le quite el primer lugar a Dios. Todo aquello que le quite el primer lugar a Dios. O sea, el valor de Dios. Por eso dice el primer mandamiento es amar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Y qué involucra esto? De acuerdo a lo que dice el Shema de Deuteronomio 6:4, que dice la palabra de Dios, escucha Israel, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con tu corazón. Vamos a ver esa parte.
Deuteronomio 6:4. ¿Y qué involucra amar a Dios por encima de todas las cosas? Bueno, lo dice aquí la palabra de Dios también. Dice el versículo 6:5, ahí es donde entra el amor hacia Dios, el primer mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de decir, con tus sentimientos, tus emociones. ¿Qué más dice ahí? De toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y ya una vez que nosotros tenemos ese amor hacia Dios, que es nuestro todo, es nuestro Adón, nuestro Adonai, decíamos nuestro Nisi, nuestro Rafa, ¿verdad? Todo lo que es lo que el ser humano necesita, la salud, la provisión económica, para nosotros Dios es todo. Y entonces, una vez que entendemos eso, lo segundo es que se lo repites a tu prójimo. El que dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, dice ahí, y andando por el camino. Y ¿qué más dice ahí? Lo tenemos ahí. Y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es tener el amor a Dios. Por todas partes quieres tener tus mensajes bíblicos en tu casa, en las cosas, no sé, de tus redes sociales. Eso es lo que va a mover tu vida. Es Cristo dentro. Eso es lo que habla el primer mandamiento de la ley de Dios. Entonces, amar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Qué más nos dice ahí las manifestaciones por la idolatría? Decíamos, la idolatría es poner ponemos el trabajo por encima de Dios. Ya no le doy el tiempo a Dios, el servicio a Dios. Ponemos incluso a la familia y lo mismo, ya no le estoy dando la importancia. A veces le hago caso a la familia, te dicen vamos a la fiesta, aviéntate algunos tragos, ahí ya estás tú accediendo. Y muchas veces entonces ya te sales de la voluntad de Dios. ¿Qué más? Decíamos ahí eso dentro de la idolatría, ¿no? El dinero puede ser también una parte de idolatrar. Los compromisos de trabajo también igual. ¿Qué más podríamos hablar? La pareja. Idolatría? La pareja también puede ser, ¿verdad? A veces la pareja no se convierte, pues yo tampoco me convierto. La pareja no va a la iglesia, yo tampoco voy a la iglesia. La pareja a veces se quiere casar por otros. Hoy en día ya hay tantas cosas, ¿verdad? Y se casan a veces por, ¿cómo decíamos? Por diferentes rituales. Hoy ya a veces ya no es ni siquiera decir los católicos o los testigos o los mormones, ¿no? Ya se casan hasta por rituales que no tienen nada que ver entre la ley de Dios, ¿no? Aún así, bueno, pues nos sometemos a lo que dicen los tribunales, ¿verdad? Que son los registros civiles, que es ahí donde nos casamos, pero la bendición de Dios tiene que ser llevada a través de su palabra, a través de su ley, ¿no? ¿Algún comentario acerca de esto? ¿Todo perfecto? ¿Todo bien? Sí, amor a las cosas, ¿qué te lo digo? Amor a las cosas. A las cosas. Sí, pues puede ser que sí, un carro, un teléfono. Ajá, sí, tener amor a las cosas materiales más allá, ¿no? A veces dicen ya, sí, dice apaga la tele porque se va a acabar, ¿no? Pues sí, diferente, a veces no queremos usar las cosas porque se acaban, ¿no? Bueno, sí, claro, una cosa es cuidar las cosas, ¿verdad? Hasta donde es posible, pero otra es ya ni siquiera usarlas porque se van a acabar. Entonces eso también se puede convertir luego a veces en idolatría, ¿no? ¿Qué más tenemos ahí? Hechicerías. Y esto habla nuevamente de que Dios prohíbe, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 9, dice ahí la palabra que nosotros vamos a ser perfectos y no vamos a consultar muertos. Bueno, estoy hablando rápidamente, ya el que quiera ir a la cita para que usted la cheque y la vea, pero habla acerca de que nosotros no podemos consultar a los muertos, no podemos consultar a brujos, no podemos, decíamos ahí, a veces consultamos las cartas, el café. ¿Qué más? ¿Qué más a veces podemos estar haciendo? Los muertos. Los ojos turcos, algo así. Hay una cosa que eran las... no recuerdo, la verdad, honestamente no me acuerdo pero hay tantos rituales dentro de las cartas, juegos de adivinación, había el café,
El horóscopo. Encantadores, adivinos, a veces hacen brebajes, ¿no? Ni magos. Dicen por ahí, te dieron toloache, ¿sí? ¿Es toloache? Sí. Y eso es que es amarres, brebajes. Ahí tiene amarrada tiene amarrado pero el cuello. Con comida, con bistec, que no sé qué tanto. Bueno, más bien lo quieres ganar a través de la panza, ¿no? Y dicen que sí, o para que los tengan, como dicen, amensados a los maridos, pues usan todo ese tipo de cosas, verbajes buenos, ¿no? Carnes y tantas cosas que hacen y bueno, yo sí llegué a ver cómo había hombres que atontados y porque ya tenían pues un espíritu ahí que los dominaba por el mismo hecho de que la mujer les hacía ese tipo de cosas y porque lo querían tener ahí la mujer al marido y sí, o sea, te lo retenían y el hombre como zombie al lado de la mujer y la mujer mandaba y hacía y deshacía y el hombre pues como si nada. Yo me quedaba sorprendida porque dije, ¿cómo así existe todo ese tipo de cosas? Fíjate nada más, ahorita a lo mejor muchas amas de casa, algunas esposas deciden, yo creo que lo traen atolachado, ¿no? Al esposo ahora comprendo por qué como que anda todo mal, ¿no? Ido. Bueno, pues sí, hechicerías, que eso es algo prohibido, hermanos, para que, porque a veces todavía ya conociendo de Cristo, conociendo la ley, todavía andas consultando el horóscopo, tienes supersticiones, ¿no? Rompes un espejo y ya crees que te va a ir mal, y entonces son cosas, son creencias, pero muchas de ellas sí llevan brujería. De hecho, por decir ahora que ya viene, ya nos vamos acercando a lo que es noviembre, el Día de los Muertos, también todo eso reina, ¿no? Todo lo que es la brujería, la hechicería, la esotería, la santería es otra de las cosas que entra también un poquito dentro de la idolatría. Son obras de la carne, ¿no? Entonces, alguien que se dice cristiano y que anda, como decíamos ahorita, hablábamos en adulterio, fornicaciones, inmundicia, lascivia y todo eso, pues anda en fruto de la carne, no fruto del espíritu, anda en injusticia. Idolatría, igual la fe se te va apagando, vas poniendo los compromisos más que antes que Dios y obviamente te olvidas de las cosas de Dios, de servicio a Dios. Tenemos hechicerías, decíamos la brujería, eso quiere decir que estás metiendo cosas demoníacas, satánicas a tu vida. Y hay otra parte ahí más adelante de la hechicería, que es lo que nos comenta ahí. Y que pueden ver, dice ahí. Encantador. No, enemistades, es que están ustedes en Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio de lo de la... Enemistades, otro fruto de la carne, enemistades. ¿Y eso? ¿Qué es la enemistad? Pues pleitos. Pleitos, ¿por qué? ¿Por qué nos hacemos de enemigos? Pues porque así son. ¿Por qué nos hacemos de enemigos? Pues porque luego yo creo que el corazón, ¿no? Así es la gente y ya busca pleito con cualquiera, no se le puede, o aunque luego con la mirada, ¿no? Cuando ya te miran mal y una gente que es así porque yo creo que yo siento que es porque también lo ha vivido, ¿no? Personas que han sido así es porque han recibido ejemplo de sus hogares. Uh-huh. Eso son yugos que, pues... ¿Ejemplo? Por sí, como qué ejemplos reciben de sus hogares. Pues eso que es pleitos, enemistades, o por ejemplo cuando ven al papá o a la mamá que es pleitera. Que dicen, por decir, pónchale las llantas Exacto. Del carro, ¿no? Y el no niño está viendo. Sí, o no te dejes, porque pueden abusar de ti, entonces, pues, ¿sabes qué? Ponte tú al tú por tú, porque si no siempre te van a sobajar. Uh-huh. Entonces ya uno, se mentaliza, ¿no? Y entonces ya al momento de cuando te ven feo, te dicen, ya se te queda, y dicen, no, pues ahorita saco las garras. Sí. Y entonces cuando saca las uñas, ¿no? Y así, entonces empieza a pelear. Y siento que es como un vicio, ¿no? Porque entre más empiezas, con un poquito que empiezas, ya después vas aumentando, y hay veces que ya ni te tolera el de la cuadra, ¿no? Ya. Sí, te quedas solo. Es como decíamos de los perritos. Ustedes han visto a los perritos cuando los están toreando, los están maltratando, los están pegando. ¿Y qué hace con ese perrito? Pues se lo hacen bravo. Lo hacen bravo. Entonces va creciendo con ese repudio hacia la gente y entonces cualquier persona que se acerca lo quiere morder,
lo quiere atacar. ¿Por qué? Porque fue educado para atacar. Entonces, por eso decíamos, ¿sobre qué ley nosotros nos vamos a llevar, no? O sea, ¿sobre qué ley vamos nosotros a adoptar? La ley del mundo, bueno, pues es como decíamos, ojo por ojo, diente por diente. La ley del mundo es, yo hago mi venganza como yo quiero. De hecho, hay muchas veces desgracias porque empiezan una venganza, la otra se venga otra vez, el otro vuelve a vengarse y termina en muertes y muchas cosas, ¿no? Todo eso es porque estamos en la justicia de la carne. Entonces, bueno, ahí está, dentro de eso son enemistades. Hay gente que se queda sola precisamente porque desde que se levanta trata mal a la gente que está a su alrededor. Pero aquí, como dices tú, ¿no? Que hablas de ojo por ojo, aquí la Biblia dice, ¿no? En Mateo 5:38, que dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pues cuando uno está en la carne y no tienes a Dios, pues la gente reacciona así, ¿no? Ojo por ojo, y tú me hiciste, pues yo te la aplico, ¿no? Y como dicen, el que ríe al último ríe mejor. Ese es el que así habla a la gente que no conoce de Dios. Pero pues Dios también aquí te dice, ¿no? Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla de derecha, vuelve también en la otra. Entonces así como que, o sea, que si te dan, pues ponle en la otra, ¿no? O como dicen, no digas nada. Entonces, y sí, ahí es una línea muy delgada, ¿no? Porque, a ver, ¿no les genera preguntas a ustedes eso? Pues sí, porque ahí como que uno diría, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué voy a quedar callada? Pero ahí entra el otro versículo que lo acabas de comentar hace ratito, que dices, Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, pero en el momento uno como ser humano que quiere ver la justicia, quiere hacerla hasta hay veces con las propias manos, porque hay veces ahí entra en el no creer en Dios, en que dice, no, es que tú vas a tardar, entonces yo quiero tumbarle todo a esa persona porque no se vale. Pero pues ahí entra nuestra desesperanza y la poca confianza en Dios, ¿no? Porque si tuviéramos esa certeza y esa confianza, decir, no, Señor, yo sé que tarde o que temprano tú me vas a hacer justicia. Ya entraría como en tener esa paciencia y en tener esa confianza en Dios. Pero decíamos, es una línea un poco delgada porque a veces nosotros también decimos, pues aquí Jesús decía, ¿no? Voy a citarlo nuevamente, lo que dice Mateo 5:38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él 2, y al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Dice el versículo 43, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, pero para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dice el 46, porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, bueno, aquí nos habla Dios de este amor que tenemos para demostrarle a las personas que Dios mora dentro de nosotros. También es importante complementarlo con lo que dice Mateo 18:16, porque también tenemos que entender, mis hermanos, nosotros como cristianos damos un buen testimonio, pero quiero también que sepas que los hijos de Dios no son tontos, y es que a veces los gentiles, ¿verdad?, los que no conocen de Dios, piensan que cuando tú les dices cristiano o que ejecutas la ley de Dios, piensan que eres una persona tonta y que no te das cuenta de las cosas, y eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, los cristianos son muy inteligentes porque tienen la presencia del Espíritu Santo. Entonces, en el libro de Mateo 18:16 habla acerca de que cuando tenemos un conflicto, y sobre todo entre hermanos o gente que se dice ser de Dios, dice el versículo 16, mas si no te oyere, o sea, quiere decir que los cristianos vamos a hablar, vamos a dialogar, los cristianos tendemos a razonar,
a través de la palabra que hemos aprendido, nosotros tratamos de hablar y de llegar a un acuerdo con las personas, tanto cristianas, que es más fácil, se supone, porque tienen el Espíritu de Dios, como también gentiles o mundanos, que también con razonamientos podemos quizás ganarlos para Cristo, y muchas veces hasta a través de las acciones, como decíamos ahorita. Pero ¿qué pasa? Dice, nosotros hablamos con ellos, razonamos con ellos, intentamos. El cristiano dice que es pronto ¿para qué? Pronto para oír. Es tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces el cristiano siempre razona las cosas, intenta dialogar, intenta acomodar sus palabras, pedir al Espíritu de Dios para que lleguen a un acuerdo. Pero a veces no se puede llegar. El apóstol Pablo dice en su palabra, dice que a paz nos llamó el Señor, y dice, por cuanto sea por ti estar en paz con todos. Y en el versículo de Mateo 18:16 decíamos que primero el cristiano entonces dialoga, dice, más si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esto quiere decir, llamas a más personas, llamas a testigos. Claro que tienen que tener la ley de Dios, porque si llamas a 3 o 4 mundanos, pues se van a poner a favor del mundano, es obvio, ¿no? Pero llamas a alguien que tenga la justicia de Dios consigo, la palabra, y dice el versículo 7, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. O sea, ya hablamos de que lo esparcimos a la iglesia completa, metemos a la iglesia para que conste que está siendo injusto, que conste que está haciendo cosas malas. Y dice, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y esto, cuando habla de gentil y publicano, quiere decir ya ni para bien ni para mal. O sea, sí, la Biblia sí nos dice que cuando ya intentamos hacer los recursos o gastar los recursos a través de las buenas obras, ya no le respondí mal, intenté hablarle otra vez, volví otra vez, y así nos habla que hablemos con esa persona y que después traigamos a 2 o 3 testigos y después a toda la iglesia en caso que fuera cristiano. Y si no hiciera caso a todo esto y siguiera en su misma residencia, por decir, robándote las cosas, entonces tú ya lo tienes que tener por gentil y publicano. Esto quiere decir, ya tomas tus precauciones. Jesús decía también dentro de la palabra, decía, yo los envío en medio de lobos. Ustedes son corderos, pero van en medio de lobos. Entonces tienen que ser prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Entonces y ahí tenemos que usar la sabiduría. Pero en el cristiano, ¿no? Que es hermano, pero cuando no es hermano. Igual, o sea, nuestras buenas obras son para que testifiquemos que nosotros no somos como los mundanos. Entonces tenemos buenas acciones. Tratamos de hacerlo mejor, pero cuando una persona está reincidiendo constantemente en su maldad, tenemos que ser prudentes. Por eso dice la palabra de Dios, no contengas con el necio. O sea, dice, ¿quién es un necio? Pues, ¿quién es un necio? Pues el necio que no quiere entender. No, pero aún así, ¿no? Porque hay cristianos que tienen la ley y son necios. Por eso, o sea, decimos, ¿quién es un necio? No es el que tiene una Biblia bajo el brazo. Es el que no reconoce el que no reconoce sus errores. El que hablándole la ley, el que poniéndole, como decíamos, testigos, el daño que ha hecho. Dice, el árbol se conoce por sus frutos. Y si aún así no reconociera, se convierte en un ¿qué? En un necio. Y por lo tanto dice, no contengas con el necio. Y dice que no seas igual que el de necio, o sea, de terco. Entonces quiere decir, sé prudente, apártate del necio, apártate. Claro, ya lo exhortaste, ya le hablaste, ya le diste buen testimonio, les hablaste bien. Por eso dije que el cristiano tiene que acabar con los últimos recursos. O sea, tiene que agotar los recursos que son, en este caso, hablar, dialogar, llegar a un acuerdo. Después de eso, incluso a veces nosotros aflojamos un poquito, diríamos, como que accedemos a ciertas cuestiones con tal de que mostremos buen testimonio. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Pues no, sí tiene mucha razón cuando se menciona esa parte de que nosotros pues tenemos que agotar esos recursos de primero hablar bien de la manera correcta, ¿no? Y ya después si no hay un entendimiento o si no se llega a un acuerdo correcto, pues ya ahora sí tenemos que actuar de una manera un poco más, pues no drástica, pero sí ya conforme a la situación. De hecho, nos habla que matamos a más personas, ¿no? O sea, personas inteligentes, sabias, entendidas, con conocimiento. Y después de eso, ¿qué pasaría? Hay una parte en la Biblia que incluso dice Romanos que no hay autoridad que no esté constituida por Dios.
¿Qué hacemos por decir, antes decíamos la otra vez, un hijo que está metiendo alcohol y drogas dentro de la casa y tú ya dialogaste, ya le dijiste, ya esto y al otro, y todavía a veces procede con violencia dentro de tu casa? ¿Qué haces? Pues lo sacas. Lo sacas, pero pues resulta que la viejita ya tiene 80 años y mide 1,40 y su hijo está de 2,5 metros, bien fornido. Y la viejita le dice salte, y ya le dice salte y no se sale. Pues ya ahí tendría que poner las leyes, ¿no? Que como dice lo que... Ya van las autoridades. Obviamente para esto la viejita, yo creo, ya le habló de Cristo, ya le dijo por qué no es bueno, se va a destruir, ya le dijo que pues, su casa la tiene en santificación, ¿no? Porque entendamos una cosa, hermanos, como decíamos, los cristianos tienen que ser justos, ¿no? Hablamos de cosas de disturbios, ¿no? De desarmonizar, de odiar, de agredir, no de tonterías, hermanos, porque a veces hay cada gente, por decir, imagínate que corrieras a tu hijo porque a lo mejor no tienes bien limpia pulcramente el piso, ¿no? Y a lo mejor el hijo es bueno, eso, pero bueno, o sea, esas cosas, dice la palabra, es que tenemos que tolerarnos los unos a los otros. No puedes por eso llamar a la patrulla o correrlo, porque entonces ya estás siendo injusto. Entonces tenemos que tener también, como decíamos, cierta tolerancia. Pero cuando hablamos de personas que son así, que están haciendo un daño profundo, que están atentando incluso en contra de la vida de la persona, entonces incluso la Biblia sí nos manda que podamos utilizar las autoridades constituidas por Dios. De hecho hay uno, es que lo estaba buscando en Levítico, donde dice que de hecho la mamá entregará al hijo cuando se porta. Sí. Y que hasta lo matará, ¿no? Sí, son muy fuertes las leyes de los israelitas. La ley hablaba de que si el hijo, después de ser exhortado 1 o 2 veces, el mismo padre lo entregaba a las autoridades para que ejecutaran la ley de él, y en este caso era pena de muerte. O sea, anteriormente la ley de los judíos, la ley de Moisés era muy fuerte, pero hoy en día, como te digo, si de repente pasar esto en su casa, a veces los padres están amedrentados porque el hijo los amenaza con cuchillos, con armas, está ahí drogando todo el tiempo, y el padre pues dice, ya le dije, pero no se sale. Entonces, y a veces ese mismo hijo está lastimando a los hermanos, ya tienen prácticamente amedrentada a toda la familia y no meten autoridades. Y en ese sentido sí, ya nosotros ya oramos y Dios va a mover los mecanismos, ¿sí? Para que se ejecute su ley. Pero como vuelvo a repetir, hasta haber agotado todos los recursos que tenemos. Como decíamos aquí, Jesús lo dijo, primero dar un buen testimonio, dar cosas buenas, hablar con la persona, dialogar, hacerle entender, y después de eso entonces ya nosotros vamos viendo que tiene que haber un proceder. Puede que tú ganes a tu enemigo a través de hablarle de Dios, a través de llegar a un acuerdo, a través incluso de cederte un poco. Pero cuando esto sigue siendo de la misma forma, entonces aplicamos un poquito más ya las cosas. Esto me viene el caso del apóstol Pablo, cuando le golpearon, le pegaron, y cuando después los judiciales, vamos a llamarle así para que usted lo entienda, la policía ministerial y todo, los golpea, y después de eso dicen, disculpe usted, y se dan cuenta que es romano, y entonces ellos empiezan a tener miedo porque dicen, nos metimos con uno de nosotros, y es algo muy penado en su ley de ellos. Entonces resulta que le dice a Pablo, le dicen, pues salte a escondidas de la ciudad, vete con tu grupo de gente, como dicen, no hagas aspavientos, no hagas nada, vete de esta ciudad. Y si vemos ahí, Pablo hubiera dicho, bueno, pues me voy, ¿no? Me dicen que camino 1 milla, pues camino 2, ¿no? Y me salgo de esa ciudad. Sin embargo, él dijo, no, que vengan y que nos saquen. Así fue lo que el apóstol Pablo dijo, que vengan y nos saquen. Nosotros no hemos hecho nada indebido, más que predicar la palabra de Dios, y ellos amedrentaron nuestros derechos, violaron nuestras garantías individuales, y atentaron con nuestra vida. Entonces dice que vengan y que nos saquen. No hicimos nada malo. O sea, dense cuenta ahí, hermanos, que el apóstol Pablo decidió ejecutar un derecho que él tenía ante sus leyes romanas.
Y entonces incluso pues sí, les temblaron los piecitos a los ministeriales y tuvieron que llamar a los magistrados, a los jueces y decir, sabes que se puso pesado y dijo que no se salía y que ahora que él no había hecho nada y que ahora vayan ustedes jueces y le rueguen que se salgan. Y tuvieron que ir los jueces, hermanos, tuvieron que ir los jueces allá y a pedirle a Pablo que si de favor se podía salir, pero él se fue por la puerta grande, no se fue como rata escondido, como si hubiera hecho algún pecado. Entonces, pero vemos todo, hermano, que él estaba predicando, él estaba haciendo justo, él estaba haciendo las cosas bien. Entonces, nosotros, en cuanto sea por nosotros, dice la palabra de Dios que seamos, tenemos que estar en paz con todos, en cuanto sea posible. Solo cuando verdaderamente ya después de varias amonestaciones y de exhortaciones es cuando nosotros pues aplicamos ciertos mecanismos, pero tenemos nosotros que dejar las cosas en Dios y siempre preguntarle a Dios si eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Nunca hacer nuestra justicia, sino siempre preguntarle a Dios qué es lo que Él pretende en nuestra vida, qué es lo que Él quiere que aprendamos y hacerlo de esa forma. Entonces el cristiano dice es pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse, airarse. También aquí dice en Levítico 19:17, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de sus pecados. A ver, otra 19:17, no te vengarás, desde 19, 17 y 18 y después 35 y 36. Entonces Levítico 19:17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Es muy importante que aunque apliquemos a veces ciertas justicias, hermanos, en nuestro corazón mantengámonos al margen. Esto quiere decir que no nos arrebatemos en situaciones de que ya en nuestro corazón esté creciendo una raíz de amargura o de odio. ¿Sí? El aplicar a veces normas o justicia no quiere decir que nos vamos a clavar, por así decirlo, para que entendamos un poquito más nuestro corazón, nuestros sentimientos. Tenemos que mantenernos al margen, hacer justicia, pero no, incluso cuando de repente el malvado es, fíjate lo que dice la palabra, dice a veces que cuando el malvado es castigado, de hecho dice la Biblia que no te vayas a alegrar, porque dice que si Dios te ve que te estás alegrando, estás diciendo lero, lero, dice que a veces dice Dios que puede quitar el castigo sobre el malvado. Entonces imagínate cuando tú dices, qué bueno, yo lo que te espero y qué gusto me da, y de repente Dios puede escuchar eso y decir, ahora quito mi castigo sobre el malvado. Entonces tienes que mantener tu corazón al margen de eso. Por eso dice el 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Y vea esto que dice ahí, razonarás con tu prójimo. Ahí no está hablando de hermano ya, está hablando con tu prójimo. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, porque él está pecando. Él está haciendo un daño hacia ti. Entonces dice, para que no participes de su pecado. El versículo 18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Dice esto. ¿Y en el 35? El 35. Dice ahí, no hagas justicia en juicio en medida de tierra. Esto es con las leyes del mundo. En peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, yo Jehová. Entonces siempre Dios nos está instando a que hagamos la justicia en la ley de Dios, no en nuestra propia manera de pensar. Pero aquí cuando dice balanzas justas y pesas justas... Sí, es que a veces decíamos, pero tú quieres justicia cuando tú eres injusto. No se puede. Es como cuando vamos a poner el matrimonio, ¿no? El señor, el esposo es violento, el esposo es malvado, el esposo es esto, el otro, y tú no traes el sartén en la mano y no le faltas al respeto y eres una insujeta y agredes a los hijos y estás ahí como loca gritando como cacatúa en la casa y quieres justicia. Recuerden lo que decía el libro de... decía 1 Pedro capítulo 3, ¿no? Decía acerca de que las santas mujeres se ataviaban y esperaban en Jehová sujetas a vuestros maridos. Eso es lo que dice la palabra. Entonces ellos esperaban en orden. Entonces cuando dice Dios, cuando vas a aplicar justicia, cuando tú vas a hacer algo es porque tú estás bien, tú estás haciendo armonía, tú estás en paz, estás en tranquilidad. No vayas a estar haciendo cosas mal y quieras tú que se te haga justicia a ti. Eso siempre cuando pidamos justicia a Dios es porque nosotros estamos haciendo justos.
Porque acuérdense también la ley que dice que con la vara que mides te volverán a medir. Entonces, si tú humillaste a una persona y a lo mejor ya te olvidaste que humilla a esa persona y llega otro y te humilla a ti, y tú le agarras el coraje en contra del que te está humillando, pero no te acuerdas que tú humillaste a alguien. Es como cuando, igual lo mismo de las parejas, a lo mejor tú le mentiste a una pareja, le fuiste infiel y ya dices tú, pues a mí no me dolió, no me importa porque a mí no me lo hicieron, yo lo hice, ya quedó olvidado, troné la relación, ya ni me acuerdo por dónde está esa persona, y llega otro nuevo o otra nueva y entonces te empieza a hacer lo que te hizo el pasado y tú dices que es desgraciado porque mira cómo me está haciendo las cosas, la vida imposibilitó. Sí, pero acuérdate lo que hiciste en el pasado. A lo mejor tú lastimaste a alguien, le mentiste a alguien y ahora te lo están haciendo. Entonces tú tienes mucho, le dices a Dios, hazme justicia, Señor, porque mira cómo me está haciendo. Sí, pero recuerda lo que tú hiciste. Entonces ahí ya se anula. De ahí viene el famoso dicho de ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? Entonces la ley de Dios es así, por eso tenemos que ser justos. Y también hay personas ¿cómo se le puede decir? De lo que le hablábamos, ¿no? Que tienen mucha, como que son vivorientas, ¿no? y luego muchas veces la gente les cree, ¿no? Todo lo que dicen. Y bueno, porque aquí lo veo, porque aquí es un versículo y se me viene eso que ahorita que estábamos hablando, de gente así, ¿no? Que cómo convence a todos con su boca, ¿no? Y la gente le cree. Pero aquí, por ejemplo, en Isaías dice, aquí está, dicen, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni ergirá por lo que oiga sus oídos, sino que juzgarás con justicia a los pobres y erguirás con equidad por las manos de la tierra. Bueno, ahí ya habla más cosas. Pero aquí se me viene así como, ¿no? Como que, o sea, no por las apariencias. Sí, un cristiano, decíamos que un versículo bíblico dice que ahora nadie conocemos según la carne. A nadie. Antes conocíamos, a todas las amistades las conocíamos según la carne. Esto es, mira, es bien chistoso, mira, yo digo que es bueno, pero no, ya no. Ahora probamos los espíritus si son de Dios o no. Entonces esto quiere decir que nosotros ya no vamos por las apariencias. Es decir, como te decíamos, hay mucha gente que tiene mucha salamería en la boca. Entonces todo lo que te dice te lo cuenta de tal forma que hasta dudas. Pero ahí, si eres tú cristiano, entonces tú tienes que entender que tienes que discernir, ver cómo está esa persona. Si tú ves que una persona chismosa, una persona que no busca a Dios, una persona que está amargada, que está depresiva, ten mucho cuidado, porque lo que te está hablando es veneno. Entonces, dice ahí de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si está amargado, o es muy pleitero, con todo se anda enojando, siempre anda hablando mal de las personas, pues eso trae en su corazón. Cuando te hable algo, y si tiene ese don de convencimiento, te va a inyectar ese veneno. Y por eso tú tienes que estar con los ojos abiertos y decir, Señor, guíame para saber realmente quién es el que está guiado por el Espíritu y quién está guiado por el Espíritu del demonio. Entonces, sí, pero eso ya depende de la persona, ¿no? Del hermano, de que cómo esté discerniendo a esa persona, ¿no? Porque de hecho, ya desde cuando empieza a hablar de tu prójimo, cuando ya empieza a hablar a otra persona, pues ya uno tiene que entender cómo es ya me está metiendo cosas y está hablando del prójimo, porque de hecho en Levítico dice mismo, dice, no andarás, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Entonces en ese momento pues ya la persona que tiene el discernimiento va a decir, mira, para empezar dice Levítico esto, ¿no? Y ya por un lado paras a esa persona diciéndolo, dice la palabra de Dios que no andará chismeando, y más si me vas a hablar de un hermano, pues no, porque si no ya te haces cómplice y entonces ya los dos se los agarra parejos. Sí, de hecho dice, bueno, en el caso de los ancianos, dice, con un anciano no admitirás acusación en falso. Entonces habla de que, porque son cosas graves, como decíamos ahí, el Señor dice, el que conspire contra de ti caerá delante de ti, o sea, puede morir, puede venir una desgracia por atentar en contra de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Por eso dice que mía es la venganza y terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque Él te va a vengar, o sea, Dios te va a vengar, como vengó a Abel, cuando Caín lo mata, y bueno, decíamos, ¿quién le va a hacer venganza? Porque a lo mejor Adán y Eva no lo hicieron, los padres no lo hicieron, pues el que lo vengó fue Jehová, y vaya que le fue mal. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido,
y no ser injustos, porque Dios dice que aborrece el cohecho. O sea, quiere decir, el que dice, para que me entienda la audiencia, dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra las patas. Entonces el que le está haciendo segunda al chismecito también está pecando, igual que el que está poniendo la mentira o el chisme, ¿no? Y como tiene que entender que lo que sembramos lo vamos a cosechar, ¿no? Sí, O sea, claro, todo porque se paga. luego por lo general ese tipo de chismosos siempre andan diciendo que todo el mundo los odia y no los quiere. Y a veces le crees, dice, pobrecito, todo el mundo te aborrece. Cuando tú ves que te hizo un mitote, un chismesote a ti, dices, ya me di cuenta por qué nadie te quiere. Entonces, esas son cosas, pero hasta que no te llega a pasar te das cuenta, ¿no? Que son gentes muy venenosas. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas. Hay gente muy venenosas que te pueden amargar y te pueden echar a perder a ti. Dice ahí la palabra de Dios que cuando tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Entonces, cuando alguien te mete veneno, cuando tu ojo era limpio, cuando tu ojo era puro, empieza a ser maligno y entonces tu vida empieza a cambiar, te empieza a maldecir tu propia vida. Por eso es algo muy peligroso. Satanás, dice la palabra de Dios, que él echó a perder la tercera parte de los ángeles del reino de Dios. O sea, imagínate, nada más estamos hablando, no estamos hablando de 1000, no estamos hablando de 2000, estamos hablando de millones de millones de millones de millones de ángeles. Es la tercera parte del reino de Dios. Prácticamente se llevó, ¿qué será? Sí, la tercera parte. No es la mitad, no. No, ¿verdad? No, pero es la mitad. Casi la mitad. Casi la mitad, ¿no? Más Sí, de casi, la mitad. ¿O más de la mitad? Más de la mitad. La tercera parte. Más de la tercera parte. Sí, pues la cuestión es que se llevó una gran cantidad, ¿no? O sea, y no estamos hablando de poquito, y eso fue nada más con su lengua vivorienta. Imagínense, y no estamos hablando de cualquier hijo de vecina. O sea, ¿cuántos ángeles que son muy preparados, muy inteligentes? ¿Cómo es posible que haya envenenado a una tercera parte? Nada más imagínate. O sea, que son seres inteligentes y aún así los embabucó. Entonces es algo, imagínate, si por acá algunos hasta arrastrando la cobija, imagínate, si no los embabucan. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso en ese sentido. Por eso con el Espíritu de Dios siempre hay que redarguir, ¿no? Quién está en el Espíritu y quién no. Deseamos manifiestas son las obras de la carne. Y en el libro de Romanos, nuevamente, para culminar lo que dice Romanos 7, dice ahí el capítulo 7, versículo 8. Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido al mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era vida a mí me resultó para muerte. Dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó, por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Dice el versículo 13, dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, dice ahí la palabra de Dios, de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que yo ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, habla de la ley del pecado, que muchas veces nosotros quisiéramos ser buenos, quisiéramos hacer las cosas bien, pero el pecado nos impide porque tenemos una ley. Entonces tenemos que vivir bajo la ley de Dios, de Cristo. Dice el versículo 16, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo a quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Es lo que decíamos, el que anda en la carne, pues anda haciendo maldad. Dice, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero,
ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por eso le decíamos, hermanos, que necesitamos tener a Cristo, porque aunque usted quiera ser bueno, sin Jesús usted no puede ser bueno. Usted va a seguir pecando, porque sin Cristo no lo va a poder controlar Dios. Usted ese animal voraz que tiene, que es el pecado, lo va a consumir, a menos que Cristo lo detenga. Por eso dice que Él apareció para deshacer las obras de la carne. Entonces el cristiano que obedece a la ley de Dios, que se congrega, que está en el Espíritu de Dios, empieza a cambiar, porque la ley de Dios lo empieza a someter y la ley del pecado empieza a ser sometida, ya no hace lo que usted quiere. Dice versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, el espiritual se deleita en la ley de Dios. Pero veo otra ley, dice, en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que es la ley de Dios, contra la ley del pecado, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, ahí está lo que estábamos hablando, la justicia en el mundo y la justicia de Dios. La justicia de Dios es a través de su ley, y eso nos hace ser personas justas, buenas, que realmente Dios es el que pone lo que es bueno y lo que es malo. Y en la ley de la tierra, pues nosotros somos injustos. Muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad y por eso arremetemos con injusticia e iniquidad. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a ir cerrando con conclusiones, hermanos. Vamos a cerrar con conclusiones ahorita para que, entonces, ¿qué podemos hablar acerca de la justicia de Dios y la justicia del mundo? A ver, ¿quién quiera su primera opinión? Pues que para poder llevar una buena justicia de la manera correcta, tenemos primeramente que conocer lo que dice Dios. Y dependiendo de lo que diga Dios y de la manera en la que Él, por medio de su palabra, nos muestre cómo debemos de conducirnos, pues lo vamos a hacer. Porque si nosotros recurrimos luego a las autoridades, pero sin antes consultar a Dios, pues no vamos a caer en un error y no en la justicia que es correcta. Entonces lo principal es consultar a Dios por medio de la palabra, y que de ahí Él pues nos muestre qué justicia es la correcta, y ahora sí después de qué manera vamos a guiarnos por medio de las autoridades. Amén, así es, exactamente, porque como decíamos, no quiere decir que descartamos las autoridades, o sea, no, las autoridades están puestas, dice que están puestas por Dios, y aunque son corruptas algunas porque son desobedientes, pero al final de cuentas, si Dios nos está canalizando con una autoridad es porque Dios ya lo permitió, y si Dios lo permitió, entonces su justicia va a estar encima de eso, y va a someter a las autoridades a que hagan justicia. Entonces, pero todo siempre en la ley de Dios. Es como igual lo mismo, las casadas cuando obedecen a Dios, cuando se sujetan a Dios, entonces Dios puede someter ahora sí en toda la terminología como Dios manda, someter al esposo, porque la mujer ya está sometida a Dios. Entonces somete al esposo si realmente el esposo está infringiendo alguna injusticia. Pero si el esposo está haciendo las cosas bien, Dios no lo va a infraccionar. Por el contrario, la que va a convertir va a ser a la mujer. Así es. Sí, porque a veces no nos gusta que nos metan en cintura, pero si está en lo correcto, Dios va a tener que hacer entender a la mujer y decir, está en lo correcto y tienes que obedecer. Y entonces ahí es donde viene la liberación para comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Sí, muy bien, perfecto. Sí. La siguiente conclusión que tenemos, ¿qué podemos decir? Pues ya lo dijo la hermana, Amelia, pues sí, o sea, es que tenemos que basarnos a lo que es la ley de Dios, ¿no? Porque eso es perfecto. Vamos a ver, como dicen, pesas justas, ¿no? Pesas justas, y así no nos vamos a salir de control ni nada, sino que todo bajo control de Dios, ¿no? Entonces así es mejor, para que ni tú me hiciste ni yo te hice, sino que lo que diga Dios, ¿no? Lo que es justo. Sí, porque ya sabemos que aquí todo lo que es el mundo y las autoridades son incorruptas, y entonces pues como por eso Dios nos dejó la ley, ¿no? Y nos hizo inteligentes para que no corramos a eso, ¿no? Al mundo, a todas esas cosas incorruptas. Sí, lo que Dios hace es perfecto, su ley es perfecta, y obviamente se utiliza todo lo que está al alcance, pero en la perfección de su voluntad. Y Él va a utilizar, si necesita utilizar las leyes de esa tierra, las va a utilizar, pero a favor de su justicia.
Entonces nosotros tenemos que saber que ante la justicia de Dios nadie puede violentar, nadie puede estar fuera de la justicia de Dios. Por eso dice la palabra que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces nadie puede estar por encima de su ley, y eso es más que nada estar sujetos a su voluntad y esperar en Jehová. Como dice la palabra de Dios, espera en Dios y Él hará. Y no te apoyes, dice la palabra de Dios, en tu propia prudencia. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, pues es lo que hoy vimos, mis hermanos, para que tal vez si tú estás pasando alguna situación de injusticia, primero mira hacia Dios y fíjate también tú, redargúyete si no esa parte en la cual tú estás viviendo ahora es quizás una consecuencia a que a lo mejor tú en algún momento hiciste daño a alguien, a lo mejor hiciste que te odiaran, a lo mejor tu mal comportamiento te hiciste que te quedaras solo. Y antes de pedir justicia, pues tenemos que ver nosotros en qué hemos andado, si realmente hemos andado en justicia o en injusticia. Y si nosotros hemos andado en la voluntad de Dios, agradable y perfecta, pues podemos pedir justicia a Dios, que dice la palabra que ¿acaso Dios tardará en hacerle justicia a aquel que clama de día y de noche? Dice, pronto les hará justicia. Lo importante es permanecer en la verdad, en la santidad y en la fe en el nombre de Jesús. Entonces vamos a orar ahorita en este momento, mis hermanos, por todos los hermanos que en un momento se han sentido injusticiados, y también reconociendo los errores si tú has sido una persona injusta. Si tú has sido injusto, si tú has sido injusto con tus hijos, has sido injusto con tu pareja, has sido injusto con tu familia, bueno, que Dios redarguya tu corazón para que no te sientas una víctima, sino cambies esa manera que has sido, en la cual te has llevado mal, ¿no? Vas a llevado mal las cosas, y que si tú no cambias, pues indudablemente que Dios es justo y que tarde que temprano Él va a venir a hacer justicia a sus hijos. Entonces vamos a orar, mis hermanos, en ese momento para que Dios nos redarguya cada uno de nuestros errores y dejemos de hacer el mal, nos apartemos del mal y sigamos el bien. Vamos a orar entonces. Señor Dios, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias que tu ley y tu palabra está con nosotros, Señor. Que no seamos hijos de ira, que no seamos gente impulsiva, sino que nos dejemos guiar bajo tu ley perfecta, agradable, Señor. Te pedimos, ayúdanos a ver hacia ti, que tú eres nuestro libertador, tú eres el que nos da justicia, tú eres el que nos hace el bien, Señor. Te pedimos, Padre, obra en nosotros paciencia, obra en nosotros tranquilidad, obra en nosotros, Señor, alegría y gozo y paz, sabiendo que tú, Señor, tienes cuidado de nosotros y que tú abrirás las puertas, Señor. Te pedimos por todas las circunstancias de nuestros hermanos, te pedimos por la necesidad de la iglesia, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hagas la obra con nosotros y con ellos también, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús por todas las personas que ahorita estaban escuchando este tema y que están arrepentidos, hicieron daños, hicieron mal, se alejaron a los hijos, se alejaron a la pareja por sus malas conductas, que ahora se arrepientan a través de tu nombre, Señor, a través de tu justicia y de tu ley. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues bueno, nada más recordándoles nuevamente que se pueden suscribir al canal, denle like, denle ahí en me gusta, la manita arriba para que puedan difundir este mensaje. Y también tenemos ahí, usted puede ver en pantalla, tenemos ahí un número de cuenta de aportaciones, donaciones. Esto ayuda a la iglesia que tenemos aquí con los hermanos que han venido familias, matrimonios, gente que ha estado enferma y estamos haciendo la obra de Dios. Entonces, si usted ayuda, si usted aporta, estamos canalizando los recursos para la obra de Dios, estamos canalizando los recursos para extender el reino de Dios y para ayudar a toda esa gente. Entonces, tú puedes ser partícipe de eso, ahí está el número de cuenta, y también, como te digo, Dios te va a bendecir si tú lo haces con esa fe, con esa alegría. Entonces, bueno, mis hermanos, pues nos despedimos en este momento para que usted pues nos acompañe el próximo estudio nuevamente, que será en 8 días. Vuelva nuevamente usted a estar en sintonía con nosotros, en el nombre de Jesús. ¿Quieren mandar un saludo, mis hermanas? Despedirse de la audiencia. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero y hermanas, espero este mensaje les haya sido de edificación y sea de bendición para sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Sí, amén, y pues bendiciones, y que este mensaje pues llegue a todas las personas que necesitan de ser, que Dios les haga justicia y que sea de grande edificación. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, pues nos pedimos que Dios los bendiga y estamos en contacto con ustedes. Amén.
Solo en ti confía mi corazón, mi mente y atención en ti se pueden refugiar. Solo tú me das la libertad en medio del dolor, la oscuridad y tempestad. Y aunque la vida se empiece a apagar en medio de temblores y huracanes, me protegerá. Y aunque mis fuerzas se empiecen a acabar, la luna no aparezca y las estrellas dejen de brillar, contigo quiero estar hasta la eternidad. Aunque mi corazón no pueda más, ahí estarás para sanar y restaurar. Yo sé que no me soltarás, contigo quiero estar. Solo en ti confía mi corazón, mi mente y atención en ti se pueden refugiar. Solo tú me das la libertad en medio del dolor, la oscuridad y tempestad. Y aunque mi vida se empiece a apagar en medio de temblores y huracanes, me protegerá. Y aunque mis fuerzas se empiecen a acabar, la luna no aparezca y las estrellas dejen de brillar. Contigo quiero estar hasta la eternidad. Y aunque mi corazón no pueda más, ahí estarás para sanar y restaurar. Yo sé que no me soltarás, contigo quiero estar. Y aunque mi vida se empiece a apagar en medio de temblores y huracanes, me protegerá. Y aunque mis fuerzas se empiecen a acabar, la luna no aparezca y las estrellas dejen de brillar. Contigo quiero estar hasta la eternidad. Contigo quiero estar hasta la eternidad. Y aunque mi corazón no pueda más, ahí estarás para sanar y restaurar. Yo sé que me levantarás, contigo quiero estar. To man